Newton publica también sus Principia, Filosofía Naturalis, Principia Mathematica o Filosofía Natural según los principios de la naturaleza en 1687, Locke un año después, 1688, su ensayo sobre el entendimiento humano, y también John Locke, su segundo tratado sobre el gobierno civil en 1690. Entonces, esta serie en serie publican y empiezan a ser famosos, muy leídos no solamente en Inglaterra, sino también en el continente europeo. La anglomanía, por llamarla de una forma, se siente en Europa como un movimiento intelectual y cultural entre las décadas de 1730 y 1740. Se empieza a leer literatura inglesa, se empieza a admirar la monarquía constitucional inglesa y a los intelectuales se les empieza a leer. De hecho, el propio Voltaire va a escribir sus elementos de la filosofía de Newton. Él primero viaja a Inglaterra, conoce a estos, no los autores porque ya habían muerto, pero las obras de los autores, y escribe estos elementos de la filosofía de Newton al regresar a Francia en 1730 y difunde las ideas de John Locke en sus cartas filosóficas de 1734. Entonces puede decirse que si los propagandistas de la Ilustración fueron franceses, sus santos patronos o los pioneros fueron ingleses, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, los franceses que tanto nos repiten que son los ilustrados por excelencia, en realidad solamente eran grandes divulgadores de este pensamiento ilustrado. El barón de Montesquieu escribe El espíritu de las leyes en 1748 y vamos a ver cómo se repite esta creencia en la naturaleza y en una ley natural y en un derecho natural. Esta es una obra muy importante, el espíritu de las leyes de la Ilustración, porque desarrolla una teoría sociológica del derecho y del gobierno. Él llega a decir, John Locke, que bueno, es una teoría sociológica porque dice, las leyes y la justicia que tengan en un país depende del clima, depende de muchos otros factores, de la raza, de la religión. Dice, no es lo mismo la idea de justicia que tiene la gente que vive en un clima tropical que la que vive en un clima frío. Son distintas, no van a tener las mismas ideas y no van a tener las aspiraciones a la justicia. Todo depende de la sociedad en la cual se están desarrollando estas ideas. Y al publicar esta obra, El espíritu de las leyes, lo van a denunciar los jesuitas franceses, italianos y austriacos por lo que creyeron inspiración espinosista, o sea, de Spinoza, y deísta, porque trataba la moral y las leyes como esencialmente naturales, creadas por él sin relación alguna con la divinidad y sus atributos. También en su obra El espíritu de las leyes llega a afirmar lo siguiente, dice, sobre España y sus posesiones, cito, dice, las Indias y España son dos poderes bajo un mismo amo, pero las Indias son el principal, mientras España es solo accesoria. Termina ahí la cita. Entonces ya desde esa época se sabía, y no solamente entre españoles o entre criollos americanos, que España, pues, no, o sea, que más bien que América ya podía ser, ya tenía suficiente poderío y tenía lo suficiente para ser independiente, los suficientes recursos para hacerlo, ya lo sabían hasta los franceses. Jean-Jacques Rousseau, este es otro de los autores más conocidos de la Ilustración francesa, aunque es el más poco común de todos ellos, porque para él estaban primero los sentimientos valían más que la razón, ¿sí? Iba contra la corriente de todos los demás. Por eso se dice incluso que es un precursor del romanticismo, porque se le importaban más los sentimientos que la razón. Decía él que para que el hombre viva en libertad en una sociedad unitaria es necesario celebrar un contrato social, ¿sí? Porque él creía en la bondad natural de los seres humanos y bueno, cómo pueden vivir los seres humanos en libertad pero viviendo en comunidad, pues celebrando un contrato social para ser libres a pesar de vivir en una comunidad. La siguiente autora no es francesa, es inglesa, pero es poco conocida, sin embargo está siendo rodada en décadas recientes. Mary Wollstonecraft Godwin era una autora que primero leyó la Declaración de los Derechos del Hombre de Edmund Burke, otro autor inglés, para criticarla porque no le daba lugar a la mujer. Entonces ella, después de escribir su crítica a Edmund Burke, escribe una vindicación de los derechos de la mujer en 1792.
No es la primera del feminismo, pero sí es una obra importante, una referencia obligada para el estudio del feminismo y sobre todo por la época en que fue escrita. Bueno, los autores de la revolución, más bien los filósofos que van a dar origen o cuyo pensamiento va a sembrar las semillas que van a dar origen a la Revolución Francesa, ninguno de ellos va a vivir hasta que tiene lugar la revolución, pero esta Revolución Francesa va a confrontar los tres pilares del mundo medieval y moderno temprano, que son la monarquía, la aristocracia y la iglesia, llegando en cierta forma a subvertir los tres, ¿sí? Van a llegar a poner patas para arriba, no los van a desaparecer, pero sí les van a pegar en donde más les duele, para minar totalmente los fundamentos de la monarquía, de la aristocracia y decía. En España, Carlos III es el rey ilustrado por excelencia, gobierna de 1759 a 1788, es un déspota ilustrado. ¿Cómo poder definir el despotismo ilustrado que representaba él y también los virreyes? Lo podemos definir como el intento por mantener la monarquía absoluta, adaptándolo a los principios de la Ilustración, a partir de la máxima, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vamos a hablar brevemente de algunos virreyes ilustrados en la Nueva España. Antonio María de Bucareli y Ursúa gobernó de 1771 a 1779. Él nació en Sevilla y fue una persona que se resistió a la aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España, ¿sí? Después de que vino el conquistador José de Gálvez a hacer el estudio necesario para introducir las reformas, las intendencias, una mejor recaudación fiscal, hacendaria, reformar el comercio y todo esto. Entonces él se resistió porque se daba cuenta que estaba trastornando el orden de la Nueva España. Hizo una heroica resistencia a que se introdujeran estas reformas. No lo pudo evitar, pero durante su gobierno se resistió a que se introdujeran. Él construyó el Paseo de la Reforma, el Tribunal de Minería y el Monte de Piedad. Murió en funciones y fue enterrado en la Basílica de Guadalupe en medio de un gran dolor del común de los novohispanos que lo querían mucho. El siguiente, no tengo la imagen del siguiente, se las debo, es Manuel Antonio Flores Maldonado, otro virrey que gobernó de 1787 a 1789, quien promovió las artes, inauguró el Jardín Botánico, cuyos restos se encuentran en el Palacio Nacional, lo que queda de él, y durante su gobierno el Colegio de Minería llegó a su apogeo. También intentó arrebatar las islas Aleutianas, que están ahí cerca del estrecho de Bering, a los rusos y a los ingleses, aunque fracasó en su intento, que todavía era propiedad española, pero ya se los habían invadido los rusos y los ingleses.